Muy buenas tardes. Una vez más estamos en la clase de Economía Turística y Empresarial. Hoy vamos a ver lo que son los mercados de competencia imperfecta. Eh, Previamente habíamos visto que es un mercado de competencia perfecta, donde habíamos visto que un mercado de competencia perfecta tiene que cumplir ciertas características. Entre estas, señalábamos que en ese tipo de mercado de competencia perfecta debe existir un número elevado de consumidores y de productores. Tal vez esta es una de las características más importantes eh, porque debido al gran número de participantes que existe en ese tipo de mercado, es que un solo productor o un solo consumidor no tienen el poder de modificar los precios y cantidades en el mercado, ¿no? Entonces, al no tener esa posibilidad de modificar precios en el mercado, sigue existiendo una competencia perfecta porque existen varios compradores que pueden ofrecer el servicio, aunque un determinado productor o oferente abandone el mercado o quiera afectar el precio, ¿no? Entonces, no puede hacer nada contra el mercado porque el mercado es tan inmenso que la acción de una sola empresa o de un solo productor no puede afectar a tan grande mercado. Ahora, esta comparación se puede hacer, lo habíamos señalado, de productos que sean similares, tal vez no homogéneos, pero digamos lo más próximo a un producto homogéneo. Entre estos productos habíamos hablado en nuestra anterior clase, habíamos citado, por ejemplo, al pan, ¿no? Y el pan es un producto homogéneo, casi homogéneo, que lo podemos comprar acá en una de las villas del Alto y no existe una diferencia abismal con el pan que podemos comprar en la ciudad de La Paz, con el pan que podemos comprar en Río Abajo, que podemos comprar en Alto Lima, en Camino Oruro, Camino a Copacabana. Entonces, el, el pan que nosotros conocemos, la marraqueta o la cernita u otro tipo de los panes más comerciales que tenemos, son productos cuasi homogéneos, ¿no? Que tienen una similitud y por eso es que también se puede hacer comparaciones con el precio, ¿no? Entonces, un pan de esas características que les he señalado, ya sea en la ciudad del Alto, en alguno de los barrios de la urbe alteña, tiene el mismo valor, el mismo precio que un pan que nosotros podemos encontrar en la ciudad de La Paz, en cualquiera de las laderas de la ciudad de La Paz, en el centro paceño, llega a costar el mismo precio, ¿no? A eso se refiere de que estamos analizando un producto homogéneo. Ahora, también la otra característica que señalábamos es que no existe barreras de ingreso a ese tipo de mercados, ¿no? Y esto quiere decir que cualquier productor de pan puede ingresar sin mayor dificultad y cualquiera también puede abandonar el mercado sin ninguna dificultad, ¿no? Entonces, si es que el día de mañana un nuevo empresario se anima a producir pan, bueno, no tiene mayor problema, ¿no? Los trámites son muy sencillos, no existe gran dificultad para ese tipo de mercado. En cuanto a la información que se tiene, la información señala que es una información perfecta, aunque digamos, se puede decir tal vez más precisamente que existe gran información acerca de este tipo de mercados, ¿no? Entonces, se tiene información acerca de los costos, información acerca de los precios estándares que tienen, información acerca de las tarifas. Entonces, es muy fácil encontrar información respecto a este tipo de producto. La determinación del precio en este tipo de mercado ¿cómo les puedo decir? Es de manera conjunta que lo hacen entre todos, entre la decisión que han tomado todos los empresarios que están en una determinada área. En el, en el caso del sector de panaderos, por ejemplo, o del pan,
el precio se modifica solamente cuando actúan todos los integrantes, productores y también los demandantes, ¿no? Cuando existe la actuación entre ambos, se da lo que estamos viendo en el cuadro, una negociación en el mercado que es lo que habíamos visto ya un poco más antes, es las fricciones que existe entre la oferta y la demanda, ¿ya? Y una vez que existen esas fricciones entre la oferta y la demanda, por lo general se llega a un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio determina el precio y la cantidad. Pero ojo, esta parte que voy a recalcar, en este cuadro me estoy refiriendo a las fricciones que existen en el mercado, ¿ya? Donde están participando todos los productores y todos los compradores. Así es más o menos, digamos, como se ve una competencia, pero digamos a lo gigante. Pero ya cuando hablamos de una sola empresa, entonces lo que nosotros vemos es que la demanda es una línea horizontal y que la empresa no puede determinar nuevos precios. ¿Qué es lo que pasa? La empresa, como no tiene poder de mercado, no puede modificar los precios, entonces lo único que hace es toma los precios que se tiene, el precio de equilibrio que se tiene en el mercado. Entonces, la característica de este tipo de mercados es que las empresas son tomadoras de precios. Directamente lo que hacen es toman el precio que existe en el mercado y empiezan a producir a ese mismo precio, ¿no? Entonces, por eso les decía en el ejemplo de las panificadoras, cualquier, cualquier empresa, digamos, que quiere entrar al mercado, entra al mercado sabiendo que ya existe un precio. Y ese precio del pan, por ejemplo, ahora que estamos hablando del pan, es de 50 centavos, ¿no? Si él ofrece un pan a 80 centavos, a 70 centavos, pues básicamente o prácticamente no va a poder vender sus productos, ¿no? Entonces, por eso es que les decía, una empresa no puede hacer variar la decisión que se ha tomado dentro de un mercado en el cual han participado eh, bueno, una gran mayoría de los productores y una gran mayoría de los compradores, ¿no? Entonces, las empresas lo único que hacen es tomar como referencia el precio ya existente. Y en el cuadro de la derecha podemos ver de que si una empresa decide incrementar su producción en un mercado de competencia perfecta, el precio va a estar determinado nuevamente por la demanda, ¿no? Y nuevamente la empresa se va a encontrar con, con que tiene que tomar el precio que existe, ¿no? Entonces, lo que sucede es que en acá, lo que les estoy queriendo mostrar es que una sola empresa, en acá en este cuadro, en el que está en la derecha, no puede afectar la demanda, la cantidad, el precio que existe en el mercado. Por más que decida incrementar su cantidad de producción, el precio se va a permanecer en el mismo nivel. Si decides reducir su producción de de esta línea, de esta curva de oferta a una curva de oferta más pequeña, no va a afectar para nada el precio. Entonces, una empresa puede subir su producción, puede bajar su producción, no va a afectar. Y si trata de mover los precios hacia arriba o hacia abajo, pues prácticamente el, la demanda, el conjunto de los compradores, muchas veces no los toma ni en cuenta, ¿no? Entonces, en este tipo de mercados, la empresa no tiene nada más que hacer, es que producir a los costos más bajos que sean posibles y tomar como referencia el precio de mercado que existe para un determinado producto o para el que se está analizando. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, me van señalándome. Si no hay, entonces nos pasamos al siguiente caso. Bien,
Y esto era parte de la tarea que tenían que presentar, los mercados de competencia imperfecta. Y estos mercados de competencia imperfecta se los señala de esta manera porque existe deformaciones en cuanto a su funcionamiento en el mercado. No funciona como un mercado en el cual debería ser así, ¿no? Donde una empresa no podría afectar a todo el mercado. En este caso de mercados de competencia imperfecta, sí existe la posibilidad de que una o pocas empresas puedan hacer variar los precios de referencia en el mercado. O por otra parte, también un conjunto de compradores y que es muy pequeño en comparación al mercado, puede hacer variar también los precios y cantidades de referencia, ¿no? Entonces, eh, muchas veces el poder del mercado se encuentra en los empresarios y en otras oportunidades se encuentra en los compradores. Uno de estos mercados de competencia imperfecta es el que tenemos acá, el que está al lado derecho, que es el monopolio o el oligopolio, ¿no? Donde su curva de demanda ya no es como en un mercado de competencia perfecta. Nosotros habíamos visto en el cuadro anterior eh, que la curva de demanda de un mercado de competencia perfecta era una línea horizontal que daba referencia a un único precio, ¿no es cierto? Existía un único precio para esta curva de demanda. La línea horizontal es la curva de demanda y tiene solamente un punto de referencia de precio. Pero en el mercado de competencia imperfecta ya no. La curva ya es una diagonal que baja, como las curvas de demanda individual que hemos visto en la teoría del comportamiento del consumidor. Ya es una diagonal que va hacia abajo y acá se pueden negociar los precios hacia arriba, hacia abajo, las cantidades de la misma manera. Podemos producir en mayor cantidad, en menor cantidad y tenemos la posibilidad de subir o bajar los precios, ¿no? Justamente se puede hacer ese tipo de movimientos en cuanto a los precios y cantidades porque no tenemos competencia porque nosotros somos los únicos que podemos vender dentro de un mercado y en el caso del oligopolio, nosotros somos, digamos, un grupo de pequeños productores que nos podemos poner de acuerdo en cuanto a los precios de referencia y a las cantidades de producción. Ahora sí, vamos a ver los otros casos. Acá. Entonces, estos tipos de mercado de competencia imperfecta tienen determinadas características. Entre estas tenemos la concentración de empresa es reducida. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Existe una baja cantidad o una cantidad pequeña de empresas o de repente en algunos casos solamente una empresa que se encarga de producir un determinado producto. Por lo tanto, es la única que va a determinar qué cantidad va a producir y qué y va a fijar un precio de referencia, ¿no? Dice, hay influencias por parte de los vendedores en el precio. Entonces, ¿qué sucede? Si soy la única empresa que fabrica un determinado producto, entonces yo tengo el poder de fijar el precio. Tengo una influencia, un nivel de influencia porque no tengo competencia. Nadie sabe de mi estructura de costos y por lo tanto yo puedo trabajar con un mínimo de beneficio o puedo subir mi beneficio a niveles que estén, digamos, por encima del 100%, ¿no? Y eso se da gracias a que solamente existe una empresa participando en este mercado o pocas empresas participando en este mercado. ¿Cuál es la otra característica? No estamos analizando bienes homogéneos. Esto quiere decir, no entra en este caso el análisis, por ejemplo, del pan. En el caso del pan, existen muchas empresas que pueden producir varios hornos que pueden producir pan. Entonces, son productos homogéneos. Cuando estamos hablando de un mercado de competencia imperfecta, por lo general nos estamos refiriendo a productos
que tienen diferentes características para diferentes usos, ¿no? Entonces, uno no puede comprar un producto que sustituya a este tipo de productos. Un poco difícil de encontrar. ¿Qué ejemplos podemos encontrar dentro de estos productos, digamos, que sean muy particulares? Eh, por ejemplo, podemos citar ahora que está de moda o estamos pasando esta pandemia del COVID-19. Por ejemplo, existe monopolio en cuanto a la producción de vacunas, ¿no? Entonces, solamente existe una empresa que produce la vacuna, la Pfizer. Ahí existe solamente una empresa que produce la vacuna AstraZeneca. También existe solamente un laboratorio que produce la vacuna rusa, que es se me ha ido el nombre de la vacuna rusa, pero existe solamente un Sputnik. laboratorio, la Sputnik, ¿no? Exacto. Entonces, miren, son contadas las empresas en todo el mundo que tienen la licencia para producir esas vacunas. No, entonces en acá ni siquiera podemos hacer un grado de comparación así bien homogénea. No podemos decir eh, todas estas vacunas se parecen. De repente unas dos o tres se parecen, ¿no? Por su grado digamos, por su cobertura en cuanto a protegernos del COVID-19, porque la vacuna china, por ejemplo, te protege, dicen, ¿no? Hasta un 60% más o menos es su espectro de protección. La rusa sube alrededor de unos 80%, AstraZeneca, la Pfizer y otras que son norteamericanas están alrededor del 90% de protección. Entonces, un poco difícil, no tan difícil, pero digamos, no son unos productos totalmente homogéneos, aunque sí se parecen, ¿no? Se parecen, pero el precio de referencia lo fijan independientemente, ¿no? Entonces, para ellos, digamos, no existe otra empresa dentro de su mismo país que pueda producir una misma vacuna y con las mismas características para que, digamos, se pueda hacer competencia en cuanto al precio. Entonces, la vacuna rusa, tanto la vacuna china y las vacunas norteamericanas, la inglesa también, fijan su precio en base a su costo de producción, en base a algunos aspectos más que tienen, como es, por ejemplo, la exclusividad en cuanto a la producción, el retorno de capital que seguramente se quieren para las empresas farmacéuticas, porque producir una vacuna tampoco no es nada sencillo, ¿no? Y se puede ver con este ejemplo que no es sencillo porque no todos los países han podido producir vacunas contra esta enfermedad. No deben pasar de 10 países que han realizado vacunas contra esta enfermedad, ¿no? No lo pueden, ningún país, por ejemplo, latinoamericano ha podido producir alguna vacuna contra esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que nos obliga? Que nosotros, que nosotros tengamos que, bueno, pagar simplemente el precio. Miren, entonces, el poder del mercado, ¿de quién es? ¿Quién tiene el poder acerca de la producción y en cuanto a los precios? Las empresas farmacéuticas, ¿no? Entre ellas determinan a qué precios van a vender y en qué cantidad van a producir. Seguramente en esta gestión 2021 y desde la 2020, desde que ya han empezado, ya han sido autorizadas las vacunas, deben estar produciendo en su máxima capacidad, ¿no? Y eso deben ser miles de millones de recursos que están yendo a esos laboratorios también. Bien, también dice, ¿no? Existe una fuerte barrera de ingreso al mercado. Eh, Prácticamente estos laboratorios, ya que estamos hablando ahora de las vacunas, estos laboratorios eh, no regalan sus patentes de las vacunas, ¿no? Han patentado, digamos, cuál es la fórmula con la cual, digamos, se va a poder combatir el virus. Y esta ellos
no la liberan, ¿no? Por eso es que tienen ellos una patente, una exclusividad en cuanto a la producción. Existe una barrera, no pueden, nos regalan, normalmente no te regalan esa fórmula. Estamos a un paso de la catástrofe mundial y ellos, las empresas, prácticamente no van a regalar la fórmula. No, lo que ellos quieren es nosotros producimos hasta que recuperemos todo lo invertido en investigaciones que nos ha permitido determinar cuál va a ser la vacuna. Entonces, y cuando a ellos más o menos ya les parezca que ya han recaudado o ya han podido compensar todos los gastos de producción, todo lo que es investigación, entonces recién seguramente van a liberar, ¿no? Entonces existe una fuerte barrera de ingreso a este tipo de mercados. Dentro de dentro de esos casos tenemos nosotros lo que es el monopolio. Y el monopolio es básicamente que existe la exclusividad o perdón, existe solamente un tipo de productor de un bien o de un servicio, el cual más o menos puede fijar las cantidades que va a producir y por otra parte también se va a encargar de determinar los precios. Obviamente, en función a un estudio de mercado, a un comportamiento de la demanda, de la posible demanda que pueda existir de un bien o un servicio. Entonces, el monopolista lo que hace es actuar utilizando básicamente uno de los principios que nos daba Mankiw, ¿no? Que es actuar de la manera más racional, pero más racional desde el punto de vista del empresario, donde el empresario quiere maximizar sus ganancias, ¿no? Entonces, en el monopolio, el empresario determina un nivel de precios con el cual va a maximizar sus ingresos en su empresa. A ver, dentro de sus características señala que existe un control de los recursos. Dice, el recurso productivo se encuentra bajo el control de una sola empresa, perdón, esta la capacitada para manejar dichos recursos exclusivamente. Es la única empresa que puede manejar este tipo de producto y además la empresa sabe que es el único que está manejando este tipo de recursos. Ahora, ¿qué hay? ¿Por qué tiene la exclusividad una empresa? Muchas veces se tiene la exclusividad por distintos aspectos, ¿no? En algunos casos puede ser simplemente porque es la única representante de la empresa, la otra puede ser por agio, o sea, que está ocultando los productos. En otros casos se da, como en acá se señala, también existe la innovación superior. Entonces, cuando existe la innovación, por ejemplo, y esto cae bien a lo que estábamos hablando de la pandemia, solamente los laboratorios más reconocidos a nivel mundial han podido determinar la fórmula para contrarrestar a la pandemia que nos está afectando a nivel mundial, ¿no? Y eso es innovación, eso es ser creador, poseer una tecnología capaz de poder resolver este mal que nos ha traído a la humanidad, ¿no? Pero eso es estar en la punta de la investigación, o sea, ser de las empresas y laboratorios, universidades que están a nivel mundial más influyentes, las que tienen investigaciones más efectivas que estén solucionando los problemas de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, justamente estos laboratorios, por ejemplo, que han desarrollado vacunas contra el coronavirus, una de ellas, por ejemplo, la vacuna, la AstraZeneca, bueno, está respaldada por la Universidad de Oxford, de Inglaterra, ¿ya? Entonces, eso un poco te explica por qué esas universidades están ocupando los primeros lugares a nivel mundial en cuanto a investigación e innovación científica, porque tienen muchas herramientas con las cuales, digamos, pueden resolver. Imagínense ustedes, para inicios del siglo XX, en Europa se ha dado lo que es la peste negra, ¿ya? Y las universidades no tenían esa capacidad de poder resolver ese problema de la peste negra y
se ha tenido una cantidad de muertos, creo que era superior a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y hoy en día nos ha tocado vivir una pandemia a nivel mundial que es mucho peor que la peste negra, pero no se ha tenido la cantidad de fallecidos que se esperaba, ¿no? Por la prontas de acción de las universidades, de los laboratorios a nivel mundial, ¿no? No es que también se han puesto de acuerdo los laboratorios, porque son justamente economías que están incluso en disputa a nivel mundial, ¿no? Por un lado están los rusos, están los ingleses, Estados Unidos, los chinos, entonces han sido participantes de distintos lugares del planeta, pero digamos, han cumplido ese requisito que es la innovación científica para resolver este problema. Ahora dice aquí concesión de patentes. Otra de las características del monopolio también es que existe la concesión de patentes, ¿no? Normalmente cuando alguien inventa algo, entonces cuando alguien o desarrolla algún invento que muy posiblemente vaya a ser comercial dentro de la humanidad por su uso y por su beneficio que pueda dar, digamos, a la humanidad, lo que normalmente hacen las empresas, las universidades, es patentar dicho producto. Ahora, lo patentan ese producto con el fin de conseguir los mayores réditos para su empresa, ¿no? Para que sean ellos exclusivamente los que puedan producir determinado producto. En el caso de las vacunas, entonces, están haciendo exactamente, están siguiendo estos pasos, ¿no? Ellos han inventado alguna vacuna contra el coronavirus y todas se están reservando a la exclusividad de su empresa y no la están, y no creo por lo menos que vayan a liberar sus fórmulas en el corto plazo, ¿no? Esto quiere decir que van a, por lo menos entre unos 4 años siquiera van a tratar de vender las vacunas a todo el mundo y una vez que ya no sea tan requerido a nivel mundial porque ya se haya vacunado a la mayor parte de la población mundial, entonces seguramente lo van a liberar, ¿no? Pero digamos con una compensación económica de por medio. Bien, entonces el monopolio se da por esas características, más la última que nos señala que también se da por el caso de que puede existir una empresa que tenga, digamos, una producción a escala. ¿Qué quiere decir la producción a escala? Que una empresa produce en grandes cantidades. No es lo mismo producir 100 unidades de un determinado producto a producir miles o millones de un determinado producto. Mientras la producción se realice en mayores cantidades, los costos se van abaratando, ¿ya? Entonces, no es lo mismo comprar material igual, ¿no? Para nuestra empresa, cuando compramos pequeños materiales, digamos, o en poca cantidad, que cuando compramos para una empresa, digamos, y en grandes cantidades. Vamos a tomar el ejemplo, vamos a irnos al ejemplo de la panadería. Si yo produzco, por ejemplo, tengo una panadería y produzco, no sé cuánto producirá una panadería, pero pongámosles el ejemplo de que producen 1.000 panes por día. No es lo mismo producir 1.000 panes que una empresa pueda producir unos 100.000 panes, ¿ya? Entonces, la empresa que produce 100.000 panes eh, puede tener mejores posibilidades, mejores condiciones para traer equipos, maquinarias. En cuanto a los costos, podría comprar, ya no podría comprar solamente un quintal o 2 quintales de harina por día, podría comprar en toneladas, podría comprar una tonelada, 10 toneladas, y eso va a abaratar sus costos y eso también puede generar que esa empresa que produzca en mayor cantidad puede estar dirigiéndose a una especie de monopolio, ¿no? Entonces, muchas de las empresas que se han vuelto en monopolio, no es que de la noche a la mañana han aparecido como monopolio, sino es que han ido construyendo, ha sido todo un proceso, ¿no? Han ido desplazando a sus competidores. Eh, no sé si ustedes alguna vez han jugado ese jueguito de mesa que hay, el Monopolio. ¿Alguien ha jugado? A ver, ¿alguien ha jugado Monopolio o no?
Sí, Sí, licenciado. ¿Se recuerdan de qué se trata el juego del monopolio? Sí, comprar, pagar alquiler, Ajá. algo así. Ya porque ya no juego League. ¿No ve? Pero cuando van jugando existe una característica, ¿no ve? Te vas adueñando de todo poco a poco, ¿no es cierto? A ver, alguien más, ¿quién más ha jugado Monopoly? sí, licenciado, digamos, a veces igual entran y a hipotecar casas y ahí el otro puede comprar, el que tiene más plata. Ya, ¿no? Entonces, sí, básicamente en ese juego del monopolio lo que sucede es que la, las personas están apuntando a comprar todo lo que pueden, ¿no ve? Tienen casas por ahí, compran las casas. Existen tiendas, las compran las tiendas. Después, ¿qué es lo que hacen cuando ya compran las casas? Empiezan a alquilar, ¿no es cierto? Empiezan a alquilar y cobrar por los alquileres. En resumidas cuentas, se quiere adueñar de todo en el monopolio. Y en la vida real, muchas empresas actúan de la misma manera, ¿ya? Algunas tratan con el poder que tienen de capital, empresarios, digamos, que tienen un fuerte capital de inversión, pueden mover recursos fácilmente. Entonces, lo que hacen es desplazar a las competencias pequeñas que tienen, ¿no? Entonces, si hay productores pequeños, por decir, por eso les decía, si es que existen empresas panificadoras pequeñas, hornos, por decirles, hornos que producen pan mil por día, digamos, cada panadería, una empresa puede entrar grande y puede desplazar a toditos ellos. No los puedes entrar a la quiebra. Y una vez que entren a la quiebra, varias empresas, entonces, puede tender, digo, ¿no? Puede hacerse la idea el empresario de querer volverse monopolístico, querer ser el único productor de ese bien o de ese servicio, ¿no? Entonces, muchas empresas actúan de esa manera. Primero lo que hacen es les hacen entrar en quiebra a sus competidores y posteriormente se adueñan del mercado. Y, y cuando se adueñan del mercado, lo que hacen no es o sea, no actúan exactamente como cuando lo han desplazado a su competencia. No, para desplazar a la competencia, lo que hacen muchos monopolistas es rebajar sus precios. A ver, les doy un ejemplo. Si el pan cuesta 50 centavos y yo tengo una empresa grande que puede tranquilamente suplir a unos 50 hornos, si yo saco un pan más barato a 40 centavos con la misma característica, digamos que los panes que venden los otros hornos, los hornos pequeños, entonces la gente de repente compre pues mis panes, ¿no? A 40 centavos, dicen el, el precio está mejor a 40 centavos, la calidad es la misma, pero la diferencia es que la empresa grande muchas veces está vendiendo en una etapa de inicio del monopolista, muchas veces empiezan a trabajar sin ganancia, o sea, no están ganando nada. Pero ¿cuál es su objetivo al final? Su objetivo es desplazar a la competencia y adueñarse del mercado, ¿no? Hace años, por ejemplo, lo que sucedía es que había una empresa de fósforo en Bolivia, la fábrica de fósforos, y vendían los fósforos creo que a 20 centavos, una cajita de 50 fósforos a 20 centavos. Les doy un ejemplo, no recuerdo muy precisamente, ¿no? Pero vino una empresa, o perdón, una importadora, claro, con las políticas desde el Brasil vinieron una empresa de fósforos y trajeron los fósforos más baratos, ¿no? Entonces, si la empresa nacional estaba a 20 centavos, entonces ellos trajeron desde el Brasil a 10 centavos. Y eso se ha vendido durante mucho tiempo, ¿no? Digamos, un año, 2 años, y hasta que las empresas nacionales han entrado en la quiebra. Y una vez que ha entrado en la quiebra, entonces las empresas brasileras se han adueñado del mercado. Y miren, o sea, lo que ahora tenemos es que ya no existe ninguna empresa boliviana productora de fósforos y todas las empresas más